Bienvenidos a un nuevo podcast ASEPharma. En el episodio de hoy vamos a hablar de digitalización, pero entendido desde otro punto de vista, desde el que se produce a través de las búsquedas de los usuarios en herramientas como ChatGPT, Perplexity y otras plataformas de inteligencia artificial. Tenemos un dato: más de 230 millones de personas en todo el mundo buscan semanalmente contenido sobre salud en ChatGPT. Además, hace poco ChatGPT también ha anunciado el lanzamiento de ChatGPT Health, que permite analizar historiales médicos, datos sobre salud y enlazarse además a la aplicación Apple Health. Este uso masivo y esta nueva tendencia nos hace sospechar que estamos ante un nuevo panorama que nos gustaría analizar en nuestros podcasts ASEPharma. Para esto tenemos la presencia de Ruth Castillo Gualda, que es doctora en psicología, profesora de la Universidad Camilo José Cela y coautora de un estudio titulado Los peligros del autodiagnóstico digital, elaborado por Línea Directa. Ruth, en primer lugar, bienvenida a los podcasts ASEPharma y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Susana, un placer. Vamos a enlazar con estos datos que decíamos de las búsquedas semanales de los usuarios en todo el mundo, porque en el estudio que se ha presentado hace muy poco destacáis que más del 60% de los españoles recurre a la inteligencia artificial para hacer consultas sobre salud en herramientas como ChatGPT. Hasta hace poco tiempo, cuando se buscaba información sobre usuarios, salud e Internet, se veía se determinaba que más del 70% de los usuarios hacían búsquedas de salud en buscadores como Google. Ahora la tendencia ha cambiado y quizá ya no se utiliza tanto Google como si ChatGPT, Perplexity, otras plataformas de inteligencia artificial. Yo quería preguntarte qué factores psicológicos crees que determinan este uso masivo, este cambio de tendencia, este impulso y este interés por encontrar salud, problemas de salud, dudas sobre salud y tirarnos por la inteligencia artificial. Exacto. Bueno, en primer lugar quería comentaros que este estudio ha sido un estudio bastante masivo. Hemos elaborado hemos hecho una evaluación a 1.700 personas representativas en todo el territorio nacional y tuvimos la oportunidad de evaluar en concreto a la gente joven, gente entre 16 a 19 años. Efectivamente, como bien apuntabas, lo que hemos visto es que 7 de cada 10 personas recurren a la inteligencia artificial para consultar sus problemas de salud, para inquietudes, dudas, preocupaciones acerca de sus problemas de salud, pero cuando nos ceñíamos al colectivo, a la gente joven de entre 16 y 19 años, lo que hemos visto es que 9 de cada 10 recurren a la inteligencia artificial para consultar alguna problemática relacionada con su salud física o también su salud mental. Ahora ahondaremos o profundizaremos un poquito en ello. Entonces, esto es un dato que nos pareció muy relevante. Este estudio lo hicimos, por supuesto, a través de Línea Directa, pero en colaboración con un médico que ha sido también coautor del estudio, el doctor Justo Menéndez. Y bueno, pues efectivamente estos datos fueron muy asombrosos para nosotros porque de alguna manera ponían de relevancia conclusiones que hasta ahora pues son muy novedosas, porque la interacción con la inteligencia artificial es algo bastante reciente. Yo diría que sobre todo este porcentaje tan elevado se debe a que cada vez somos una sociedad más acostumbrada a recibir la información inmediata, a no saber esperar. No podemos tolerar esa frustración que nos genera esas listas de espera, que nos genera el esperar cierto tiempo para conseguir algo, y esto es especialmente evidente entre la gente joven. Eso te iba a decir, que no podemos esperar. 7 de cada 10 españoles no pueden esperar, pero es que 9 de cada 10 jóvenes tampoco. Exacto, entre la gente joven los datos fueron mucho mayores, más elevados en todas las variables que evaluamos. Y de hecho preguntamos cuáles eran los motivos, En nuestra investigación lo que hicimos fue preguntar a estas personas cuáles eran los motivos que le hacían consultar a la inteligencia artificial sus problemas de salud en lugar de recurrir a un profesional. Efectivamente, la inmediatez, el evitar listas de espera fueron los motivos más citados, pero también nos llamó la atención algunos datos curiosos, y es que muchas de estas personas reportaban que no se sentían juzgadas cuando consultaban sus problemas relacionados con la salud a la inteligencia artificial, no sentían vergüenza al consultar ciertas problemáticas. Parecía como que la inteligencia artificial les da ese permiso para poder expresar
de manera honesta cómo están, cómo se sienten o cuáles son sus inquietudes. Sin plantearse que quizás la respuesta que reciben es de una máquina, no es de un profesional sanitario. Claro, ese es el gran riesgo, ¿no? Esa interacción parece humana, porque realmente la inteligencia artificial y lo que lo distingue del famoso doctor Google, que como tú bien apuntabas, ¿no? Era algo muy, ha sido algo bastante común, ¿no? El que teníamos una dolencia, teníamos un problema también relacionado con nuestras emociones y tendíamos siempre a buscarlo a Google porque parecía que nos daba la respuesta. El gran reto al que nos enfrentamos ahora con los chatbots de inteligencia artificial es que simulan una interacción humana, ¿no? Nos generan esa conexión, esa falsa empatía que a veces pues las personas necesitamos, y precisamente eso es una de las cosas, uno de los grandes resultados que hemos visto. Nosotros hicimos una clasificación en todas estas personas que evaluamos, como digo, cerca de 2.000 personas que fueron evaluadas. Preguntábamos por dolencias físicas, por ejemplo, evaluábamos si estas personas habían tenido alguna problemática crónica, algún problema de salud crónico, por ejemplo, diabetes, hipertensión, alguna insuficiencia cardíaca, incluso cáncer, ¿no? Problema del sistema inmune, en fin. Preguntábamos por diferentes dolencias y preguntábamos también si habían sido diagnosticadas de ansiedad o de depresión. Cuando hicimos la comparativa, vimos que las personas que habían sido diagnosticadas de alguna dolencia física, algo tan importante como puede ser un cáncer, por ejemplo, entre esas personas el porcentaje no llegaba al 5% de consulta de inteligencia artificial. Es decir, tenían muy claro que personas que son enfermas crónicas o que tienen algún problema de salud grave, la inteligencia artificial no les ayudaba. Pero cuando lo comparábamos con personas que habían sido diagnosticadas con ansiedad o con depresión, el porcentaje subía al 50%. Es decir, que personas con una salud mental frágil, que se sienten más vulnerables, que se sienten también más solas, con menos apoyo social, son carne de cañón, son las que más suelen recurrir a consultar problemáticas, somatizaciones, preocupaciones, dolencias, ¿no? Incluso pues eso, sus propias emociones a una máquina, ¿no? A la inteligencia artificial, precisamente por esa sensación de que les escucha, de que les da la razón, de que de alguna manera pues genera esa conexión que a veces los humanos pues no sabemos generar, o incluso también los profesionales no sabemos generar. Y que quizás no les da tanto miedo ese autodiagnóstico, que también es uno de los peligros, porque tal como yo lo veía cuando leía un poco el resumen del estudio y buscaba información para la entrevista de hoy, el 25% de la población se autodiagnostica, pero esto no es nuevo, esto toda la vida ha pasado, todo el mundo pues, nos hemos autodiagnosticado alguna vez antes de ir al médico, pero a pesar de que estos pacientes se creen que pues muchas veces cuando van a visitar al profesional en la consulta o a la farmacia, al farmacéutico, se piensan que llevan los deberes hechos, ya llevo una parte sabida y a ver qué me dicen, también tienen muchísimos riesgos. Más aún si hablamos de jóvenes, que bueno, es que el dato es escalofriante, 9 de cada 10. ¿Qué riesgos ves tú en este autodiagnóstico a través de herramientas de inteligencia artificial? Claro, bueno, pues el riesgo fundamental es que a la inteligencia artificial le falta contexto, le falta perspectiva, ¿no? Y también responden un poco en base a las preguntas. Cuando nosotros consultamos a la inteligencia artificial, proyectamos, sin ir más lejos, pues nuestras propias opiniones, nuestras propias predicciones, nuestras propias emociones. Orientamos un poco la respuesta. Orientamos las respuestas, y en eso la inteligencia artificial falla mucho. Es decir, tiende generalmente siempre a darnos la razón. Tiende a lo que se denomina en psicología el sesgo de complacencia, ¿no? De complacer y de reforzar esa idea. Por eso muchas veces las personas se terminan volviendo adictas y a engancharse a este tipo de tecnología, porque en el fondo no le quitan la razón. ¿Qué hace un profesional de la salud? Pues tiene un contexto muchísimo más completo de la persona, suele evaluar no solo la problemática, sino también pues el contexto, o debería, ¿no? El contexto que le acompaña a esa persona. Tiene mucha experiencia, ¿no? Y en muchas ocasiones también sabe poner distancia, ¿no? Sabe poner límites, sabe contrarrestar esa opinión.
y esto es algo que la inteligencia artificial pues todavía a día de hoy no es capaz de hacer, y por eso es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que las personas asuman como diagnósticos reales o como verdades absolutas cosas que no lo son, ¿vale? Que son simplemente a veces pues respuestas que la inteligencia artificial nos proporciona y que no dejan de ser refuerzos de lo que nosotros mismos a su vez hemos ya pensado. Y agravan fenómenos como la cibercondria, sobre la que te quería preguntar. ¿Cómo definirías este fenómeno que muchos lo llaman compocondria? Bueno, y surgirán nuevos términos para denominar la hipocondria de toda la vida, pero encaminada al mundo digital. Sobre todo quería preguntarte cómo la IA puede agravar la cibercondria, o bueno, sobre todo cómo valoras tú esto. Bueno, pues efectivamente, como bien indicabas, ¿no? La cibercondria o la hipocondria digital, que también es en el fondo, ¿no? Es una obsesión recurrente a algo que sientes, a algo que te pasa, a algo que sufres, a un síntoma específico, y ¿qué pasa con eso? Que empezamos a dramatizarlo, ¿no? Empezamos a pensar, a ponernos en lo peor, empezamos a asumir que eso que estamos pensando, que eso que estamos sintiendo es una realidad absoluta. Confundimos el pensamiento y la emoción con la realidad, de manera que si nosotros pensamos me voy a morir de esto, pues sufrimos porque realmente sentimos que nos vamos a morir de esto. ¿Y esto ocurre solo en pacientes que tienen ansiedad, depresión, o ocurre a nivel general? Bueno, podría ocurrirle a cualquier persona, pero efectivamente las personas con una salud mental más vulnerable, ¿no? o más frágil, pues tienen posiblemente, ¿no? más tendencia a identificarse con esos pensamientos dramáticos, con esos pensamientos obsesivos, con esas emociones también de preocupación, de estrés, que lógicamente agravan el problema. Algo que explicaría la cibercondria es que, claro, cuando nosotros consultamos a la inteligencia artificial, se genera un mecanismo psicológico muy interesante, y es que nos proporciona una falsa sensación de control. Tú imagínate que tienes una problemática de salud y dices, bueno, pues voy a dedicarme esta tarde a mirar en ChatGPT o en Copilot o en tal esta problemática que tengo. Y entonces tú sientes realmente que te estás ocupando del problema, que estás intentando encontrar una solución, que estás, como hemos comentado antes, ¿no? Incluso diagnosticando o incluso previniendo que el problema vaya más. Entonces esa falsa sensación de control es lo que muchas veces refuerza esa cibercondría, esa búsqueda constante y compulsiva de problemáticas de todo tipo, pero sobre todo en este caso a nivel de salud, ¿no? Y esto es muy interesante. De hecho esto lo hemos estudiado muchísimo desde el punto de vista psicológico, porque en el fondo la rumiación mental también exacto, es un mecanismo muy similar. Nosotros sabemos que las personas con depresión y con ansiedad son personas también que tienden a rumiar más. La rumiación mental es ese repaso constante a una idea, a un pensamiento, a una conversación, a una situación que nos preocupa, que nos entristece, que nos enfada, etc. ¿Y qué pasa con esa rumiación, con ese enganche? Pues que muchas personas sienten que es responsable darle vueltas a los problemas, darle vueltas a las cosas que nos han pasado. Y claro, aquí tenemos que diferenciar muy bien cuando nos estamos ocupando del problema, cuando estamos intentando buscarle una solución, interpretarlo de una manera más saludable, tomar distancia, intentar que no me vuelva a pasar, o cuando realmente nos estamos quedando enganchados en esa rumiación, ¿no? Que en el fondo no se trata más que darle vueltas y vueltas y vueltas a esas cosas. Y lo que hemos visto y lo que se sabe desde el punto de vista científico, psicológico, es que a mayor rumiación mental, mayor problema, mayor sintomatología de ansiedad y mayor sintomatología de depresión. ¿Y qué herramientas podemos echar mano de ellas para poder, no sé, solucionar esa rumiación o esa cibercondria, alimentarla, ¿no? Un poco, sí. Claro. Bueno, pues a ver, sobre todo en cuanto a soluciones, priorizar siempre el contacto con un profesional, ¿vale? Somos conscientes todos que efectivamente a veces requiere más esfuerzo, requiere más espera, que a veces en determinadas especialidades o que, bueno, pues supone un poquito más de tiempo, pero el contactar con una persona, priorizar la conexión humana, es fundamental. Y si no hace falta recurrir a un profesional de la salud, a lo mejor priorizar la conexión humana pues con alguien que a ti te ofrezca confianza, pero priorizar eso antes que un chatbot de inteligencia artificial.
Otro aspecto muy importante, ya desde un punto de vista más psicológico, reconocer cómo nos sentimos, reconocer nuestras emociones. Cuando entramos en estas herramientas, proyectamos también aquí lo que sentimos, cómo nos sentimos, nuestras preocupaciones. Entonces, antes de entrar en nuestro chatbot o incluso recurrir a las redes sociales, que esto es un dato que no hemos aportado, pero hemos visto también en este estudio, y sobre todo la gente joven, prefiere recurrir a un influencer, ¿no? Prefiere recurrir a una persona famosa en redes. Los riesgos del consejo sanitario o pseudoconsejo. Pseudoconsejo, ¿no? Esos tips fáciles, rápidos, gratuitos que encontramos en nuestras redes sociales, pues eso también es un gran riesgo, ¿no? Porque pensamos que estamos solucionando nuestra problemática y en el fondo estamos consumiendo información que muchas veces no es del todo fiel o no está del todo diseñada por profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar eso sería muy importante, ¿no? Intentar identificar cómo nos sentimos antes de entrar en nuestra red social preferida, antes de entrar en ChatGPT o en Copilot o en cualquier herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué puedo estar sintiendo en ese momento y cómo puede ser esa interacción en base a eso que estoy sintiendo? Es fundamental. Otro aspecto importante es cuidar nuestro autodiálogo interno o nuestra conversación interior, ¿vale? Nuestra conversación interior es algo que tenemos constantemente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y lo tenemos todos, ¿no? Estamos conversando con nosotros mismos y tenemos que darnos cuenta de si esa conversación es amable, es adecuada, es proporcional a la problemática a la que me está enfrentando o todo lo contrario. A veces es mucho más dramática, a veces es mucho más juiciosa, a veces es mucho más negativa. Entonces, también vigilar nuestro autodiálogo interno nos puede llegar a ayudar. Y bueno, yo diría que esas son grandes herramientas que podrían ayudarnos. También, por supuesto, la respiración sabemos, ¿no?, que es una herramienta que nos acompaña siempre y que nos puede ayudar en muchas ocasiones también a bajar esa intensidad emocional que podemos estar sintiendo, ¿no? Yo como psicóloga, pues lógicamente me lo llevo todo a ese terreno psicológico, porque lo que hemos visto en esta investigación también de alguna manera es que las personas con mayor vulnerabilidad a nivel emocional son las personas que también van a tener mayor tendencia a buscar estas problemáticas en la inteligencia artificial. Yo, haciendo así un poco una fotografía de tipos de perfiles que puedan sentir ansiedad, depresión, no sé cómo lo ves tú, pero quizá, como apuntabas al principio, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, por ejemplo, con problemas cardíacos que ya saben, ya se han diagnosticado a través de profesionales médicos, pues no echan toda la carne en el asador sobre herramientas de IA, como claro, sí aquellos otros que están esperando diagnóstico, que es donde más se puede quizá percibir, pues tengo ansiedad por saber, necesito tal. Claro, sí. Ahí puede existir el riesgo de que la respuesta que reciben a través de las herramientas de IA evite que acudan después a un profesional sanitario. Podría existir, es verdad que esta distinción como tal no la llegamos a evaluar en nuestro estudio, personas que a lo mejor estaban esperando un diagnóstico o estaban en lista de espera en ese momento, evaluamos simplemente si habían sido ya diagnosticadas o si ya sufrían algún tipo de enfermedad o de dolencia, pero puede ser una hipótesis. Lo que es cierto es que nunca debe de sustituir, ¿vale? Puede complementar y por supuesto yo creo que no debemos demonizar pues las grandes bondades que tiene la inteligencia artificial, que son muchísimas. Tú mismo introducías este podcast hablando justamente de esta nueva sección de ChatGPT Health y bueno, pues lógicamente es el futuro el poder complementar, el poder ayudar a través con la inteligencia artificial a tener diagnósticos más precisos, a poder recabar un montón de información que la mente humana lógicamente no es capaz de recabar y por supuesto esto es evidente, pero es cierto que no podemos sustituirlo, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que los profesionales de la salud, tanto física como mental, es importantísimo que sigan acompañándonos y que por supuesto sigamos recurriendo a ellos porque nunca pueden llegar a ser sustituidos por herramientas artificiales. Desde Pharma hemos hecho algunos podcasts sobre inteligencia artificial, pero sobre todo orientados a cómo puede ayudar al farmacéutico a gestionar mejor, a dar mejor consejo farmacéutico. Incluso alguna charla informativa hemos realizado también, y hubo una
una respuesta de uno de los asistentes a una de estas charlas que preguntaba el ponente, ¿cómo definiríais la inteligencia artificial así a grandes rasgos? Y dijo, pues es un acompañante muy listo. Claro. Pues eso es lo que tenemos que tomar también. Justamente, es verdad, yo ya había escuchado así también previamente esa definición, ¿no? Es como una persona que te está ayudando y que también como cualquier persona se equivoca, ¿no? O sea, es decir, tampoco podemos pretender que toda la información que a veces nos proporcione sea del todo real o fidedigna, porque tampoco los humanos, ¿no? Los humanos también nos equivocamos, también a veces cometemos decisiones impulsivas, etcétera, pero es cierto, ¿no? Que en el fondo pues es una herramienta que puede ayudar a mejorar y agilizar muchísimas cosas desde el punto de vista médico y profesional, pero bueno, ahí también el usuario tiene que ser muy consciente de cuándo es ese uso responsable, cuándo se convierte de alguna manera en una adicción o en una recurrencia excesiva y cuándo se está convirtiendo en un uso responsable. Sí que es verdad que no vamos a tratar ningún tema sobre regulación normativa, quién tiene más responsabilidad, quién tiene menos, porque no es nuestro cometido aquí, pero sí que me gustaría preguntarte que bueno, vamos a tomar a la IA como un asistente muy listo que nos ayuda, que nos acompaña, que nos puede pues dar información en un momento en el que a lo mejor necesitamos responder pues, a preguntas internas que tenemos. No sustituye a ningún profesional sanitario, pero ¿qué pasa cuando lanzamos un prompt bien hecho, muy perfeccionado, una pregunta muy concreta, la IA nos lanza una respuesta y no es un diagnóstico certero, que nosotros no sabemos si es certero o no, pero no nos lo da? El usuario dice, lo voy a tomar por bueno, porque yo confío, lo he hecho muy bien, mi pregunta ha sido muy directa, muy concreta y ya no me cuestiono más. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos en esta situación? Claro, pues que cuando no cuestionamos, pues realmente asumimos un gran riesgo, ¿vale? Y es que asumimos que esa información que nos proporciona es real, ¿vale? Y hay algo que a mí me gustaría recalcar muchísimo. Tomar distancia de eso que nos devuelve la inteligencia artificial es fundamental, ¿no? Porque lo que nos devuelve la inteligencia artificial no son diagnósticos profesionales. Incluso hecho con un prompt perfecto, no son diagnósticos profesionales y debemos de ser conscientes de que no son verdades absolutas, ¿eh? Y que en muchas ocasiones hasta el propio diagnóstico también va fluyendo, va cambiando a medida que la persona pues va recuperándose o no, va teniendo otro tipo de sintomatología. Entonces esa fluidez que nos acompaña en cualquier proceso, ¿no? terapéutico es fundamental tenerlo presente, y en eso la inteligencia artificial no va a ser especialmente buena, y nosotros tenemos que también ser conscientes de que no podemos asumir todo lo que nos proporcione como algo real o como algo inmóvil o como algo que sea matemático, porque también sabemos muy bien que no hay nada matemático, ¿no? Y mucho menos las problemáticas que además involucran muchísimas variables, ¿no? Cuando una persona enferma, también no solo enferma por una cuestión biológica, sino que enferma por una cuestión que puede ser contextual, social, psicológica. Es decir, que contemplar todas esas variables va a hacer que también el diagnóstico sea muchísimo más rico. Hace unos años, Ruth, cuando se hablaba de Internet, del acceso de la fibra, de las bandas anchas, del acceso a Internet, se hablaba de brecha digital. En torno a la IA, yo quiero hablar de alfabetización digital, porque la IA está al alcance de todos. Tenemos la aplicación ChatGPT en todos los móviles, todo el mundo tiene un teléfono móvil, todo el mundo puede acceder a preguntas a estas plataformas de IA, pero no todo el mundo sabría interpretar igual esas respuestas y tampoco hacer las preguntas a estas herramientas. Quería que me contases tú, a nivel como experta en psicología y en inteligencia emocional, cómo se puede manejar este asunto, porque bueno, ya no es brecha digital, ya es como pues, dos tipos de usuarios totalmente distintos pueden acceder a una misma pregunta y a una respuesta similar, pero la interpretación no va a tener que ver una con otra. Claro, aquí me gustaría apuntar precisamente, esto explicaría de alguna manera por qué hemos obtenido estos datos tan contundentes entre la gente joven, ¿no? La gente joven son nativos digitales, están muy acostumbrados a interactuar con los dispositivos electrónicos en general, ¿no? Incluso lo que se ha visto a raíz de la pandemia y todo esto es que a veces prefieren un dispositivo digital, prefieren o priorizan una conexión digital a una conexión humana. Esto tiene
grandes riesgos. De hecho, también es una de las explicaciones, o muchísimos expertos están apuntando a que una de las explicaciones por las que se han incrementado los problemas de salud mental entre la gente joven es justamente esta, ¿no? Esa gran hiperconectividad digital, pero una poca conexión o escasa conexión real. Digamos que el mejor protector de la salud mental de las personas es el apoyo social, es percibir apoyo social, es la conexión humana, somos seres sociales en el fondo, y eso es lo que nos ayuda a tener un mayor bienestar y a tener un mayor equilibrio mental. Entonces, claro, esto lo comento porque en el fondo, claro, hay una gran diferencia entre la gente adulta o la gente con más edad que ha tenido una experiencia, ¿no? Durante su adolescencia. Pensad que la adolescencia es un periodo especialmente vulnerable porque es donde nos construimos como personas, donde buscamos nuestra identidad, donde también la conexión juega un papel súper importante, ¿no? En la conexión con nuestros amigos, con nuestros iguales, el diferenciarnos a veces también de nuestra familia, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que las personas, los nativos digitales, están desarrollando su adolescencia conectados e hiperconectados a herramientas digitales. Sobre esto y esto tiene un riesgo grandísimo, claro. Ruth, en el estudio contempláis, o bueno, hemos hablado de que 9 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 19 consultan la IA, toman la IA como la verdad verdadera. Pero ¿qué pasa con los preadolescentes o incluso con la adolescencia más temprana? Porque el acceso a redes sociales no comienza a los 16, cuando apuntabas el uso de las redes sociales, comienza muchísimo antes, incluso antes de que se entre en la preadolescencia. ¿Qué pasa con los usuarios de entre 12 y 16 años que también están... Claro, a ver, Susana, eso es un dato muy interesante, o sea, es una pregunta muy interesante, pero no pudimos en esta investigación evaluar a personas por debajo de 16 años, aunque es cierto que lo intentamos y que era un dato que nos interesaba, ¿no?, obtener, pero bueno, fue más complicado porque eso requiere autorización y demás de los tutores y familiares. Entonces, bueno, no te podría afirmar, no te podría dar información al respecto. La información que tenemos es a partir de 16, pero sí que es cierto que hoy en día, también atendiendo un poco a la regulación que está habiendo, se está poniendo sobre la mesa la importancia de que los adolescentes tengan redes sociales a partir de 16 años. Antes de los 16 años se está viendo que puede tener una implicación o una repercusión muy importante en su salud mental, también en su salud física, lógicamente, y por eso también tenemos que abogar o de alguna manera fomentar que el uso de las redes sociales se dé a partir de los 16 y nunca antes, ¿vale? Y una cosa relacionada con un tema que quería comentar antes es que efectivamente lo que está pasando en la gente joven es que también a veces esa ausencia de pensamiento crítico es fundamental, ¿vale? Las personas adultas tenemos una forma de razonar sobre el mundo mucho más crítica, mucho más flexible, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la gente joven? El pensamiento de la gente joven es especialmente polarizado, es de todo o nada, de blanco o negro, ¿no? Eso evolutivamente sabemos que es así, es normal que sea así. Pero ¿qué está haciendo los dispositivos electrónicos? Están incrementando esa polarización, están incrementando esa ausencia de pensamiento crítico, están incrementando esa falta de autorregulación, que son retos que hemos tenido en la adolescencia siempre, o sea, es decir, esto no ha cambiado. Pero se han solucionado de otra manera. Exacto, el cerebro adolescente sabemos que suele ser impulsivo, que le suele costar esperar, ¿no?, a algo que le resulta agradable, que suele ser un cerebro, ¿no?, muy dogmático, muy de todo o nada, que suele a veces tener esa falta de pensamiento crítico sobre las cosas, pero los dispositivos electrónicos están acrecentando, incrementando esos retos que ha habido siempre en la adolescencia. Y ese, según en mi opinión, creo que es el gran riesgo y es donde tenemos que, de alguna manera, poner el foco, ¿no?, entre la gente joven, en ese uso más responsable, más adecuado y no sustitutivo de profesionales. Más pensamiento crítico, más conexión real, engranaje social. Quería preguntarte sobre desconexión digital. Hemos hablado muchas veces sobre desconectar, teletrabajo, que continúas trabajando, que no desconectas mentalmente, pero ¿qué pasa con la IA? También tiene que haber cierta desconexión y un poco paralizar este uso masivo, indiscriminado, infinito que nos dan este tipo de herramientas. Como psicóloga,
¿qué pautas recomiendas? Por supuesto, a ver, yo creo que la desconexión es fundamental y en este sentido yo diría, primero, como comentaba anteriormente, ¿no? Reconocer cómo nos sentimos, vigilar nuestro autodiálogo interno, nombrar incluso las emociones que sentimos, es decir, ahora es probable que estés sintiendo preocupación o nerviosismo o ansiedad o estrés o miedo por esto que me pasa, por esto que pienso, por esto que tal. Nombrarlo es hacerlo consciente, es llevarlo a nuestro nivel de conciencia. El lenguaje es la herramienta más importante que tenemos para poder tomar conciencia de las cosas que pensamos y de las cosas que sentimos. Es lo contrario a lo que no se menciona no existe, ¿no? Exacto, pues vamos a mencionarlo. claro, vamos a mencionarlo y exacto, eso es así, ¿no? En emociones también pasa lo mismo, las emociones que no se nombran no existen y es una forma de comunicarnos mejor con los demás, pero también es una forma de comunicarnos mejor con nosotros mismos, ¿no? Y de ser conscientes de lo que nos pasa. Entonces eso yo creo que es fundamental y tú apuntabas a algo que lógicamente es el gran reto, pero que creo que es una de las grandes soluciones. Evaluar hasta qué punto este uso de los dispositivos electrónicos está interfiriendo en nuestra vida, está haciendo que lleguemos tarde a los sitios por estar enganchados, mirando, haciendo scroll infinito de búsquedas en TikTok o en Instagram o en donde sea. Está haciendo que dejemos de prestar atención a nuestros familiares en conversaciones, que dejemos de darnos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y ya no que nos atropelle un coche, que también, que nos desconectemos con el que tenemos al lado. Exacto, ¿no? Es decir, hasta qué punto está interfiriendo en nuestro día a día, hasta qué punto puede llegar a incluso provocarnos lo que se denomina el FOMO, ¿no? El fear of missing out, ¿no? El miedo a perderse algo puede estar de alguna manera repercutiendo en nuestro equilibrio mental, en nuestra salud o incluso pues en nuestro bienestar, ¿no? Es decir, pues aprovechar para desconectar, para tener momentos donde hacer otras cosas, mirar otras cosas, conectar con otras cosas sea lo prioritario, y para eso tenemos a veces que esforzarnos porque tenemos que romper ese círculo vicioso o ese aprendizaje que hemos hecho. En el que estamos ya ahí metidos como hámsters. Ruth, ¿cómo desconectas tú? Bueno, pues intento esforzarme, efectivamente, por tener a veces, cuando estoy en casa, el móvil alejado, porque si no mi tendencia también es, lógicamente, ¿no?, a consultar, a mirarme. Claro, todas estas plataformas están de hecho diseñadas para llamar nuestra atención, ¿no? Que si el sonido, que si la pantallita, que si el bocadillito donde hoy, que tienes que contestar a esto, entonces es un reclamo constante, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces es desconectar notificaciones, también es algo que hago, sobre todo en momentos en donde pues sé que es importante estar en otras cosas y atender otros asuntos y bueno, pues esforzarme porque haya momentos en mi día en donde esa desconexión pues se haga más real. Es un reto, por supuesto, es difícil, lo sabemos, porque cada vez estamos más acostumbrados a esa hiperconexión, pero creo que hacernos conscientes y entender, ¿no?, que muchas veces pues eso puede tener una implicación, una repercusión en nuestro bienestar es el primer paso. Y Ruth, ya la última pregunta, sin tener una bola de cristal que nos haga ver qué va a pasar y que vamos a predecir, ¿cómo ves tú el futuro más inmediato del uso de IA, del uso de Internet, del uso de redes y sobre todo de esa conexión masiva y continua que tenemos todos? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y me gustaría, por supuesto, repetir la idea de que tiene beneficios maravillosos, ¿no? O sea, va a conseguir cosas que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, maravillosas, porque, bueno, pues eso, ¿no? Son herramientas que efectivamente pues superan en este sentido la mente humana. Pero creo que en parte viene por regular mucho más y con normativas y que haya una regulación a nivel internacional para el uso, sobre todo entre la gente joven, que sabemos que es gente que va a ser o que tiene una mayor vulnerabilidad a desarrollar adicciones, a desarrollar cualquier problemática relacionada con un abuso, y creo que pasa por una regulación importante de estas cosas.
Y luego pues también creo que el entrenamiento de este tipo de dispositivos va a proporcionar cada vez bueno, pues que respuestas más adecuadas, ¿no? Es decir, yo creo que hace unos meses se escuchaba que habían intentado eliminar la posibilidad de que estas herramientas pues intentaran simular la conexión humana, es decir, intentaran pues decir, oye, estoy aquí para lo que necesites, puedes seguir consultándome, te mando un corazoncito, es decir, intentar también separar y poner el límite de qué es lo que puede hacer muy bien un dispositivo de inteligencia artificial y qué es y dónde está la esfera de lo esencialmente humano, ¿no? Y lo más emocional, y lo ¿no? más emocional. Y la conexión humana, pues hasta ahora es entre humanos, y eso es lo que debemos de tener siempre presente, que si buscamos apoyo, que si buscamos cobijo, que si buscamos cualquier cosa que tenga que ver con nuestros sentimientos o con nuestras emociones, recurramos lógicamente a una persona, porque somos las que sabemos hacerlo, y para la inteligencia artificial podemos recurrir a otras muchas cosas y podemos de alguna manera preguntarle otras muchas cosas que para eso más va técnicas, a ser más más prácticas, técnicas, efectivamente, que para eso va a ser pues buenísima y va a podernos ayudar a recopilar un montón de información que la mente humana pues no es capaz de hacer. O sea que más alfabetización digital, más conexión real, más humanización de lo humano, porque al final se nos va, ¿no? Exacto, así es. Yo creo que todos estos estudios al final lo que nos ponen en evidencia es que la inteligencia artificial es maravillosa, pero a veces necesitamos también más inteligencia emocional para nuestro día a día, y ahí esto solo depende de nosotros. Pues muchísimas gracias, Ruth, un placer hablar contigo y bueno, hemos aprendido muchísimo en este podcast. Vamos a mirarnos un poquito más para adentro y a conectar con nosotros mismos y con el que tenemos al lado. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.